Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora también, como les decíamos, con el mejor análisis geopolítico en una jornada, en un día marcada por el mensaje de Donald Trump a los líderes europeos diciendo que Putin no busca la paz ahora, diciendo que está viendo cada vez más cerca la victoria. Enseguida miramos a esto, pendientes también del asesinato que tuvo lugar ayer en Pozuelo de Alarcón, el asesinato de Andrei Pornov, mirando a la tensión en Oriente Medio con las amenazas de Israel, con el tiroteo de hoy en la embajada israelí en Washington. Vamos a analizar estos temas con Carlos Mamani, analista internacional, que está de nuevo con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una vez más aquí contribuyendo con el espacio Negocios TV. Pues encantados de tenerte aquí en un día de nuevo de muchísima actualidad. Te quiero preguntar por una de las noticias del día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según han empezado a apuntar varios medios, dijo a los líderes europeos que ya no empieza a pensar que Putin busca la paz. Dice que, piensa que el presidente ruso ve cada vez más cerca la victoria y prácticamente empieza a dar pistas de que a Trump no le queda mucho como mediador. Ya veremos si a Ucrania le queda mucha ayuda de Estados Unidos. No es la pregunta en estos momentos. ¿Crees que Trump se va a retirar de la conversación? ¿Va a cerrar el grifo a Ucrania? Bueno, Trump viene a confirmar lo que más o menos se había tenido a media voz, ¿no? Con respecto al conflicto ruso-ucraniano y últimamente con lo que es Rusia en sí, lo que Rusia ha avanzado, con lo que Rusia tiene entre manos. Y como ya me había dicho en otras entrevistas, en anteriores entrevistas, Rusia tiene el sartén por el mango. No tiene ningún apuro, ¿no?, en firmar ningún acuerdo de paz, ningún tratado de paz, negociaciones, y si va a haber, se van a hacer a su ritmo. Bueno, y Trump simplemente lo que está haciendo es reconociendo esas capacidades de Rusia en la negociación o en una posible negociación. Esto, por supuesto, ha caído como un baldazo de agua fría a muchos, sobre todo a la dirigencia, entre comillas, dirigencia europea, que ven pues que Trump está solapando, ¿no?, los intereses de la Federación Rusa en cuanto a sus perspectivas expansionistas sobre lo que es Ucrania, ¿no? Que dicho sea de paso, sigue teniendo Rusia una posición, digamos, firme con respecto a sus prerrogativas, entre las que destacan, por supuesto, aislamiento irrestricto de Ucrania con respecto a la OTAN. O sea, Ucrania bajo ninguna circunstancia tiene que entrar a la OTAN, ni ahora ni nunca. Los nuevos territorios, bueno, que ha costado pues tiempo, sangre y mucho esfuerzo, ¿no?, lograr, tampoco va a cambiar esa posición. Eso ya es de Rusia. Incluso ciertos expertos dentro de Rusia calificados, ¿no?, de los más, vamos a decir, prominentes pensadores estratégicos, mencionan que eso no sería incluso suficiente. Debería incluso incorporarse 4 regiones más aparte de las que ya se tiene, como mínimo, ¿no?, para hablarse de una verdadera victoria, porque, en fin, claro, se percibe que Trump es mucho más necesario para Rusia o más indulgente que Biden, pero no lo suficiente como para que se haga una victoria categórica, ¿no? Rusia es perfectamente consciente de sus capacidades en el campo de batalla. Ellos no tienen ningún apuro para lograr un acuerdo inmediatamente, ¿no? Y si se va a hacer, como repito, se va a hacer en sus términos, ¿no? Entonces, Trump viene a decirles a los europeos, en otras palabras y en un lenguaje claro, concreto y conciso, que bueno, pues que Putin va a hacer la paz o va a continuar el asunto estratégico militar, mientras, bueno, los europeos simplemente están jalándose los pelos, ¿no? Lamentablemente para ellos no comprenden, no entienden que el mundo del siglo XXI se mueve bajo otras dinámicas. Las ideas que ellos enarbolaron en su momento, claro, por supuesto, sustentados y avalados por ese Estados Unidos que cada vez se ha transformado, porque si algo podemos decir de Trump, nos guste o nos disguste, es que es un líder transformacional, le han dicho, incluso revolucionario, transaccional, etcétera, ¿no? Estamos viviendo el mundo del siglo XXI, que es el mundo del retorno de los grandes intereses nacionales por encima de ideales abstractos como democracia mundial, como el nuevo siglo americano, etcétera. Son lemas, son eslóganes que prácticamente la praxis de esta segunda administración de Donald Trump, que ya venían siendo abonadas desde la primera y que ahora pues se
plasman con mayor fuerza en la realidad, vienen a trastocar, ¿no? Entonces eso a muy pocos analistas lo están entendiendo, digamos, ¿no? No solamente los analistas, digamos los líderes en general de la Unión Europea sobre todo y de buena parte del mundo todavía no caen en cuenta de que el mundo del siglo XXI se está moviendo de otras dinámicas. Recientemente se habló, Donald Trump mencionó del Golden Dome, ¿no? Vamos a decir, una estructura, un aparato militar de defensa continental, por supuesto, de Estados Unidos. ¿Esto qué refleja? Que simplemente se está desentendiendo de Europa. O sea, la prioridad estratégica de Estados Unidos ya no es liderar Europa, ¿no? Es preocuparse de sus intereses nacionales y, claro, por supuesto, verter esas capacidades ya no en Europa, ¿no? Los está prácticamente despidiendo. No nos olvidemos que en el contexto de las negociaciones un poco después estuvo el señor Matthew Whitaker, por ejemplo, que él es, por supuesto, es el representante de Estados Unidos ante la OTAN, ¿no? Y él ya había mencionado que posiblemente se tiene en mente que Estados Unidos retire las tropas de Europa, ¿no? Bueno, eso está para ver, pero el solo decirlo ya genera puesto una crispación dentro de las élites europeas que por largo tiempo se entregaron al pacificador estratégico y al confort estratégico que se sentían privilegiados bajo Estados Unidos. Bueno, el mundo está cambiando y los intereses nacionales están retornando. Eso no podemos decir que va a dejar Europa y se va a quedar allí, no. Ahora el objetivo estratégico de Estados Unidos es, por supuesto, el Indo-Pacífico, es China, no porque sean comunistas, no porque una cuestión ideológica, sino por una cuestión pragmática, ¿no? Nos está compitiendo a escala global en términos comerciales, producción, industria. Bueno, tenemos que recuperar esas capacidades y eso pasa también por confrontar, no solo comercialmente, ¿no? Eso ya lo veremos luego. El tema de Taiwán está pendiente también. Pendientes de Ucrania y de Donald Trump, te quiero preguntar también por el presidente ruso, Vladimir Putin, que hablaba a principios de esta semana precisamente con el presidente de Estados Unidos, pero que también ha hablado hoy en medio de estos ataques masivos. Estamos viendo una semana de muchos ataques contra Moscú. Han reportado incluso más de 400 drones lanzados por Ucrania en las últimas 48 horas. Decía el presidente ruso que están llevando a cabo ataques terroristas, que Ucrania está llevando a cabo ataques terroristas, y también ha anunciado, nos llamaba esto la atención y te quiero preguntar por ello, Carlos, la creación de una zona fronteriza, una especie de zona de amortiguación en la frontera entre Rusia y Ucrania. Se habla sobre todo de Kharkov y de Sumy. ¿Qué supone esto también para el conflicto? Y también te quiero preguntar si tiene sentido a nivel geopolítico. Por supuesto que tiene sentido, pero vamos por partes. Hay que entender en primer término que Ucrania hacia el 2023 dejó de mantener o de ser capaz de conservar, de mantener una guerra convencional con la Federación Rusa. O sea, Ucrania en el campo de batalla prácticamente ya ha sido derrotada militarmente. Entonces, esto no es nuevo en la historia, ¿no? Cuando un ejército, un país es derrotado militarmente y quiere continuar, quiere extender, ¿no?, el conflicto, bueno, se recurre a las prácticas terroristas. En eso tiene razón el presidente Vladimir Putin, ¿no?, el presidente de la Federación Rusa. No solamente el tema de lo que se está viendo, se ha visto asesinatos dentro de la misma Federación Rusa en Moscú de altos funcionarios del sector defensa de la Federación Rusa, ¿no? Entonces, eso es prácticamente una recurrencia en la historia, que cuando un país, cuando un ejército no quiere capitular, recurra justamente a las prácticas terroristas como estamos viendo. Prácticas terroristas, dicho sea de paso, y nunca nos olvidemos, que siempre han sido avaladas, solapadas por ese occidente que se llama liberal, democrático, derecho humanista, ¿no? Entonces, en este contexto, vamos viendo pues que no le queda otro a Ucrania. O sea, son prácticamente manotazos de ahogado ante capacidades inconmensurables de la Federación Rusa. No hace mucho te escuchamos decir lo que mencionaba Mark Rutte, el jefe de la OTAN, con respecto a las capacidades rusas, por ejemplo, ¿no? Y en comparación con la OTAN, o sea, son varias veces superiores. Entonces, imagínense con respecto a Ucrania, ¿no? Entonces, eso prácticamente viene a decir que Rusia sigue teniendo el sartén por el mango en el asunto militar, y esto sigue abonando al asunto de la paz, de las negociaciones de paz de las que se está hablando. Se harán, sí se van a hacer, en algún momento eso va a tener que hacerse, pero, repito, categóricamente en los términos de la Federación Rusa. Rusia no va a dejar de lado sus prioridades estratégicas
como por ejemplo lo que estabas mencionando, ¿no? La zona de amortiguación, la zona de buffer que está exigiendo, eso es parte también de su perspectiva, ¿no? Con respecto al desarrollo de post-conflicto, digamos, ¿no? Esto va a desarrollarse, yo creo, de una manera bastante interesante, notarlo en lo próximo, porque una zona de amortiguación, como está planteando Rusia, no es otra cosa que una respuesta al histórico avance de la OTAN, ¿no? Entonces, ¿dónde se ha visto que un país, por ejemplo, Estados Unidos, va a permitir que, por ejemplo, México, digamos, en el hipotético caso Canadá, pueda tener, si sean países hostiles, permitirles tener fronteras permanentemente? Yo no creo que eso sea posible, ¿no? En ese caso, regresando al contexto euroasiático, Rusia, la Federación Rusa, por supuesto que necesita tener una zona de amortiguación, un buffer que, bueno, Ucrania está llamada porque es el país más grande del lado occidental de la Federación Rusa, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que Ucrania en sí mismo, por su propia geografía, define o genera lo que se denomina una penetración estratégica, profundidad estratégica dentro de lo que es la Federación Rusa. Entonces, Rusia es consciente perfectamente de esta situación y exige cuanto mínimo, aparte, ¿no?, de los nuevos territorios ya reconocidos y que no se van a entregar, que van a ser parte, ya son rusos, en una zona de amortiguación, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que puede exigir la Federación Rusa para que el asunto del avance de la OTAN, que dicho sea de paso está pasando por su peor momento, y esto no lo digo bueno, basándome solamente en perspectivas de autores de pensamiento estratégico ruso, ¿no? Nunca nos olvidemos de George Kennan, por ejemplo. George Kennan, a mi entender, uno de los más grandes diplomáticos de Estados Unidos que, bueno, brindó servicio dentro de lo que es la Unión Soviética. Él mencionaba, incluso dedicó ciertas cartas importantes a líderes estadounidenses, en ese tiempo estaba Clinton, por supuesto, indicando categóricamente que el avance de la OTAN va a generar muchos perjuicios a Occidente, porque va a fomentar el espíritu nacionalista dentro de Rusia, que a su vez va a conllevar a la erección, ¿no?, de un líder patriótico que va a ser bastante inconveniente a los intereses de Occidente, y bueno, y eso lo estamos viendo. Bueno, pues precisamente pendientes de Ucrania, pendientes del presidente ruso Vladimir Putin, volvemos a poner el foco en Estados Unidos con su secretario de Estado, con Marco Rubio. Se ha informado de que Estados Unidos va a revisar todas las ayudas a Ucrania, toda la asistencia prestada a Ucrania en los últimos años. Rubio ha recordado que Estados Unidos tiene inspectores generales y un inspector general especial en este tema. De nuevo, habla de que van a revisar todos estos gastos. Dice además que si alguna vez han descubierto algún caso de apropiación indebida o manipulación, definitivamente lo van a investigar. Dijo que el objetivo principal de Estados Unidos sigue siendo el cese de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Dice además que Estados Unidos había brindado a Ucrania una asistencia extraordinaria, pero que la guerra debía terminar. Habla de una solución diplomática a este conflicto. Ha insistido mucho Marco Rubio en que la guerra en Ucrania no tiene una solución militar, pero ojo a esto, estábamos hablando precisamente de si Trump va a cerrar o no el grifo después de apuntar a que Putin no busca la paz en estos momentos, ve más cerca la victoria rusa. Pues ahora Estados Unidos habla de rebuscar en sus ayudas a Ucrania. Dice además, bueno, pues que hay bastantes rastros turbios que siguen inquietando a Estados Unidos. Pendientes de esta última hora, te quiero preguntar precisamente por Ucrania y por lo que ocurrió en la mañana de ayer aquí en España, el asesinato de Andrei Pornov. Con más información en el día de hoy se habla de hasta 9 disparos, hasta 3 sospechosos que, bueno, de momento siguen siendo buscados por las autoridades españolas, por las autoridades policiales. Te quiero preguntar por esto, Carlos, porque se hablaba de que tenía vínculos con Yanukovych, también con Yulia Timošenko. Se decía que Andrei Pornov era uno de los candidatos para presentarse a las próximas elecciones presidenciales en Ucrania, si es que las hay en algún momento, y también se hablaba de que tenía cierta información sensible sobre Zelensky, sobre su entorno, sobre los actuales líderes de Kiev. ¿Cómo valoras lo que ha pasado en España y qué precedente crea esto, ¿no? Sobre todo si realmente es un asesinato extrajudicial, una ejecución extrajudicial? Bueno,
Con respecto a lo que mencionas, ¿no? El asesinato de este abogado ucraniano, hay mucha especulación, ¿no? Y creo que lo único que podemos hacer en este momento es especular, porque es cierto, efectivamente, fue asesor de Yanukovych, trabajó en el gobierno, tuvo roles privilegiados dentro de esa Ucrania pre-Zelensky, y incluso ¿cómo se llamaba el anterior? Me olvidé, el anterior a Zelensky, su antiguo, el que le precedía. Bueno, en fin, los ucranianos consideran que él tiene información importante, ¿no? Los rusos han corroborado esta información y, como digo, va a ser una especulación. De hecho, estoy especulando porque a la ciencia cierta nunca sabremos realmente bajo qué circunstancias se ha dado este contexto. Se sabe que, bueno, que ha habido un asesinato terrible, ¿no? A sangre fría, quemarropa, pero hay que ver las versiones, ¿no? La versión ucraniana dice que, bueno, han sido los rusos, la inteligencia rusa, para luego acusar a Ucrania, ¿no? De asesinar a un líder opositor que posiblemente podría ser un candidato interesante con respecto a Ucrania, ¿no? Y que tiene la intención de establecer vínculos o restablecer las negociaciones o las buenas formas con Rusia, ¿no? Por su parte, Rusia está mencionando que, bueno, que han sido los ucranianos justamente porque tiene esta perspectiva. Entonces, el hecho es que más allá de lo que podamos especular, yo creo que esto ya estamos viendo que dentro de la Unión Europea, en España, precisamente, en los jardines de Josep Borrell, los opositores o el pensamiento disidente tiene pues los días contados. Estamos viendo que se está atentando contra personas, ciudadanos que están pensando diferente al establishment europeo, en este caso de este señor Pornov, y vemos que esto va a tener consecuencias, ¿no? Yo creo que se está empezando a deteriorar drásticamente la seguridad en Europa, no solamente a nivel estratégico, sino a nivel interno. Son asesinatos políticos, ¿no? Dentro de un territorio que supuestamente que se jacta de ser una potencia institucional, que donde los opositores, los refugiados, etcétera, de tal o cual país, tienen aseguradas sus libertades, tienen aseguradas sus perspectivas, sus opiniones y, por supuesto, sus vidas. Y vemos que nada de esto es realidad. Al contrario, vamos a ver que yo creo, ¿no?, que lamentablemente, mientras el conflicto siga vivo, siga latente, siga encendido, vamos a ver episodios, lamentablemente, tal vez más parecidos. Hay que tener precaución con eso, ¿eh? Aquí en España nos decían en nuestro chat, nos hablaban de Poroshenko como anterior presidente, están siempre al quite en nuestro chat de YouTube, como siempre siguiendo todo lo que analizamos en Negocios Televisión. Te quiero preguntar también, Carlos, por la situación en Oriente Medio. Hay informaciones, por cierto, la oficina del primer ministro israelí dice ahora que Trump y Netanyahu han hablado por teléfono, han discutido el asesinato de los diplomáticos israelíes en Estados Unidos y han discutido la guerra en Gaza. Te quiero preguntar por esto, precisamente por este asesinato, este tiroteo en la embajada de Israel en Washington y sobre todo la nueva escalada de tensiones a la que estamos asistiendo, con informaciones que hablan de que Israel puede atacar las instalaciones nucleares de Irán, la escalada también en Gaza, ayer disparos a una delegación diplomática, con diplomáticos no solo europeos, también de Rusia, de China, de Turquía. ¿Se vuelve a ir de las manos la situación en Oriente Medio, Carlos? Bueno, vamos por el asunto de los diplomáticos de la embajada israelí en Washington. En principio debemos decir que es un acto condenable, pero también debemos decir que es tan condenable, absolutamente condenable, como los actos perpetrados por Israel en lo que es Gaza contra el pueblo palestino. No se sabe a ciencia cierta cuál ha sido la intención, se está investigando, tengo entendido, al señor el perpetrador del crimen, pero lo que hay que decir de trasfondo es que lamentablemente los asesinatos políticos de índole internacional motivados
podríamos decir por cuestiones geopolíticas, se están volviendo cada vez más recurrentes a nivel mundial. No solamente, es un caso concreto el que estamos presentando ahora mismo, ¿verdad? Pero yo creo que esto, si se ve, no solamente nos enfocamos en el árbol, que es este caso, y de repente expandimos la perspectiva, el panorama, vamos a ver que no son casos aislados, ¿no? Que estamos viviendo en un momento de turbulencia mundial y que no es casualidad, ¿no? Ni tampoco es algo para sorprenderse, ¿no? Los cambios de orden internacional generalmente están precedidos, en este caso en simultáneo, por escenarios de esta naturaleza, ¿no? Conflictos prácticamente activados en las principales placas geopolíticas del mundo y al mismo tiempo los subsecuentes hechos y dramas, ¿no? Humanos que suceden al interior de los países, como el caso del abogado ucraniano Pornov en España, como en este caso, por ejemplo, los diplomáticos israelíes, funcionarios de la embajada israelí en Washington. Esto ya prácticamente son síntomas, yo creo, de que el mundo en general, las relaciones internacionales están llegando a su nivel más bajo de, vamos a decir, de actividad en términos positivos, ¿no? Hay un deterioro muy, muy complicado, muy preocupante sobre el nuevo escenario internacional que está adviniendo. Alguna vez comentamos, ¿no? El mundo multipolar del siglo XXI, que ya prácticamente es una realidad, cada vez es más real, no será una transición de la unipolaridad angloamericana que se conoció tras la caída de la Unión Soviética a los 90 hasta inicio de los 2000. Bueno, eso ya se rompió, no va a regresar, pero al nuevo mundo que estamos entrando, a las nuevas interrelaciones internacionales, vemos que el conflicto, la guerra, ¿no? Los procesos, vamos a decir en términos estratégicos, perdón, me estoy un poco trabando con el asunto. Los factores que causan las guerras, vamos a decir, se están disparando, ¿no? Entonces esto hay que analizarlo con mucha, con perspectiva objetiva, pero también con una cuestión preocupante, porque la cuestión moral que entrañan todas estas dinámicas, ¿no? Van a llevar pues que el mundo a la actualidad se esté configurando en un proceso cada vez más convulso, ¿no? La verdad que existen pues en el siglo XXI varias potencias nuclearizadas y cualquier problemática que escale no solamente a un nivel micro dentro de los países, sino a nivel internacional, como se está viendo, ¿no? Se está desescalando en Ucrania, es cierto, pero al mismo tiempo se están emergiendo nuevos contextos, nuevas problemáticas en otras latitudes. Y eso, hay que, como repito, ¿no? Analizarlo objetivamente, pero al mismo tiempo con la preocupación moral que esto encarna. Pues muy atentos a este momento de tensión geopolítica con muchos frentes abiertos, desgraciadamente, y pues con muchos sucesos, muchos ataques, muchos conflictos que esperemos que puedan cesar. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros una vez más en esta casa, en Negocios Televisión. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, pero seguimos mirando la información pendientes de la Casa Blanca con comparecencia por parte de la portavoz. Enseguida escuchamos a Caroline Leavitt, miramos también al alcalde de Washington en un día marcado también, como les estábamos contando, por el tiroteo en la embajada de Israel en Washington. Vamos a hacer una